Psicología social, módulo 2. ¿A qué nos referimos con el modelo sistémico? El modelo sistémico considera a la familia como un sistema con identidad propia y un proceso de desarrollo evolutivo dinámico interno entre los propios miembros de la familia y lo externo de la familia con el entorno. Los procesos de interacción de la familia permiten una serie de intercambios de influencia bidireccional entre sus miembros. El reconocimiento de estos procesos es el objetivo prioritario del modelo sistémico de intervención familiar, con el fin de reestructurar las relaciones disfuncionales que pudieran haberse creado. A la hora de intervenir con familias que presentan grandes desequilibrios en su funcionamiento, se debe tener en cuenta el hecho de que el sistema, es decir, la familia, se adapta a lo que entiende por normalidad. Un ejemplo de ello sería encontrarnos con familias donde impera la falta de normas y relaciones violentas entre sus miembros, y a pesar del sufrimiento que conlleva esta forma de relacionarse entre sí, mantienen esa dinámica interna durante años. Es por ello que a la hora de abordar los problemas o necesidades que surgen en el ámbito familiar, se deben tener en cuenta los patrones disfuncionales del sistema. Los patrones disfuncionales son intrincación, que se refiere a la excesiva proximidad entre los componentes de la familia, llegando a anularse el yo de cada miembro, no respetando la autonomía y decisiones e intimidad entre ellos. El patrón de sobreprotección se trata de un tipo de interacción basada en que uno de los miembros ejerce como protección sobre otros que actúan como protegidos. Este tipo de relación crea la dependencia mutua y conlleva situaciones de crisis cuando se rompe alguna de las partes de esa dependencia. El patrón de negación supone un tipo de relación que huye de la confrontación, lo que conlleva a no reconocer las situaciones conflictivas y por lo tanto no resolverlas. Por ejemplo, se suele identificar en familias donde sus miembros adoptan roles pasivos de comunicación. El patrón de cismogénesis. Este es un proceso que implica el distanciamiento entre los miembros de la familia, bien por falta de interés o por diferencias o emociones negativas. No se debe confundir cismogénesis con el distanciamiento como una etapa evolutiva del conjunto familiar. Otro patrón es la rigidez. Se refiere a la aplicación de normas inamovibles e incuestionables impuestas por alguno de los miembros de la familia, convirtiendo de este modo cualquier propuesta de cambio en algo inaceptable. Por ejemplo, ocurre en familias con sistemas arraigados de patriarcado o matriarcado. Otro patrón es el de desequilibrio, la existencia de mayor autoridad de alguno de los miembros con el fin de que el sistema siga siendo estable y funcional. Por ejemplo, sucede en familias en que los padres pierden la autoridad frente a su hijo adolescente. El patrón de enmascaramiento. Se asume un rol de excesivo interés por la familia, aunque detrás de la preocupación aparente existen intensas emociones negativas hacia el resto de los miembros de la familia, provocadas por una distorsión de la realidad basada en insatisfacción personal, inseguridad, necesidad de afecto de alguno de sus miembros. Algunos de estos patrones pueden darse de manera paralela o pasar de uno a otro durante las fases del desarrollo de la familia. Otro tema es la teoría de las 3D en psicología social. Continuando con la temática sobre las tramas vinculares, podemos abordar ahora algunas consideraciones básicas acerca de lo que denominamos la teoría de las 3D en psicología. Para comenzar, digamos que se trata de una herramienta o instrumento de análisis del fenómeno de la depositación o transferencia que se nos presenta en toda vinculación entre personas. Recibe nombre ya que se enfoca de modo tripartito lo atinente a las relaciones vinculares donde nos encontramos con el depositante, el depositario y lo depositado. En el ámbito de la disciplina, para los psicólogos sociales, el depositante puede ser tanto un individuo como un grupo, por ejemplo, la familia, los alumnos de un grado escolar, los socios de un club, los integrantes de una sociedad comercial, etc. Recordemos una vez más que nuestra labor profesional se despliega en el terreno de lo psicosocial, lo sociodinámico y lo institucional. De tal modo, del otro lado de la relación nos encontramos con al depositario, es decir, al otro o semejante que componen las cotidianas tramas vinculares.
Y por último, lo depositado, que es la cosa en sí depositado, transferida, será uno de los tantos contenidos relativos al mundo psíquico con los que solemos operar. Algunos de estos contenidos que ilustraremos a continuación de modo meramente ejemplar, vamos a decir, por ejemplo, los deseos tanto conscientes como inconscientes, los afectos o sentimientos, ya sean amorosos o hostiles, ciertas pautas de comportamiento personal o grupal, las fantasías manifiestas y los fantasmas, esto de forma inconsciente, las ansiedades, las tensiones, los conflictos, que provengan del mundo exterior o del mundo interno del individuo, las angustias tanto habituales en los tiempos que corren, los pensamientos, las emociones y sus consecuentes proyecciones, entre otras. Muchas veces los operadores psicosociales debemos desempeñarlo frente a los integrantes de un grupo determinado con el cual se está trabajando asumiendo la función o rol del buen depositario, haciéndonos así operantes capaces de cuidar, atender cualquier situación buena o mala que se deposita sobre otros. Esta teoría de las 3D se interrelaciona con el concepto de transferencia, proveniente del psicoanálisis y de la psicología individual. Originalmente la transferencia significó la reactivación en el presente de deseos inconscientes reprimidos en la infancia de un sujeto, los que son actualizados particular y singularmente sobre la persona del analista y del psicólogo. Se dice que se produce una falsa conexión, un falso enlace, pero esta significación tan restringida se fue ampliando gradualmente a otros fenómenos que suceden fuera de la sesión psicoanalítica. En la psicología social, esta temática está emparentada con la que llamamos TLE, tanto positivo como negativo. Seguimos con el tema de la familia como grupo social. Desde la psicología de los grupos se habla de la existencia de varios tipos de ellos, la que se menciona que existen múltiples criterios para la clasificación de los grupos humanos, resultando que ninguna es totalmente satisfactoria, dada la multiplicidad de posibles enfoques y variables a conjuntar. Pero aclara que, por ejemplo, Bernard realiza una clasificación entre grupos primarios y secundarios. Los grupos primarios son relativamente pequeños, se caracterizan por poseer patrones de relación directos con contacto cara a cara, se establecen vínculos emocionales e intercambios psicoafectivos entre sus miembros, los sistemas de normas y pertenencias son implícitos y conforman la identidad del individuo. El autor menciona que existe 3 tipos de grupo primario: el primero, el segundo y el tercero. El primero, y el más abstracto, es el que se refiere a grupos cara a cara en una situación particular, poseen poca permanencia ya que se constituyen con fines experimentales y son artificiales, desintegrándose una vez que se logra la meta por lo que se formaron. En este caso tenemos grupos de discusión o grupo T. El grupo 2, el segundo, se refiere a los que solo se dedican a un tipo de interés o actividad en particular, teniendo una cierta permanencia en el tiempo, ya que nacen a partir de una necesidad social particular como un grupo escolar o recreación. Y el tercer grupo, tenemos lugar a los que se refieren a muchos intereses y actividades, siendo las relaciones entre sus miembros generales y abarcativas, ya que permean varias esferas de la vida profunda y significativa, como los grupos de amigos y los grupos familiares. A la familia se la considera en el grupo primario por la existencia, debido a que la persona desde su nacimiento se encuentra inmersa en él y es ahí donde vive y desarrolla las experiencias y habilidades que servirán como base para la vida en todos los ámbitos de su existencia. Uno de los elementos fundamentales a partir de los que se puede estudiar a los grupos familiares es el de la actividad, en el que es posible observar 4 niveles. El temático, observándose en este de manera explícita la tarea del grupo; funcional, en la que es posible la cantidad de conductas que se presentan en el grupo; cognoscitivo, que se refiere a lo que cada miembro del grupo está pensando; afectivo, y corresponde a todos aquellos aspectos emocionales y sensitivos.
Otro elemento característico de la familia es el que se refiere a sus funciones y la tarea que se le asigna socialmente, ya que, a diferencia de otros grupos, ésta tiene la responsabilidad de educar y formar a sus miembros para que se desarrollen su máximo potencial humano y se inserten al sistema social de forma sana y productiva. La manera en que el grupo familiar la realice dependerá de tanto del ambiente y el contexto sociocultural donde se encuentra inmersa, como de sus características particulares como los patrones de interacción y comunicación, la estructura de normas y distribución de roles, entre otras cosas. La familia y el tipo de sistema familiar están formados por el sistema abierto o cerrado. El abierto es cuando pueden intercambiar materiales, energías, información y relacionarse con otros sistemas, permitiendo recibir y dar aportes al medio circulante. Desde el punto de vista interaccional, los sistemas abiertos presentan interacciones positivas basadas en el intercambio, la cooperación y el enriquecimiento del grupo. Los sistemas abiertos se caracterizan por patrones de circularidad sin un principio ni un final claro. Es imposible no comunicar. En un sistema, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás. Toda relación es simétrica o complementaria según se basa en la igualdad o la diferencia respectivamente. En un sistema, las acciones de cada miembro se convierten en información para los demás, de forma que favorecen determinadas acciones de ellos o las corrigen. En síntesis, la familia, desde la óptica sistémica, se puede concebir como un sistema abierto, organizacionalmente separado del exterior por sus fronteras y estructuralmente compuesto por sus sistemas demarcados por límites con diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización interna entre ellos. El otro grupo, que es el cerrado, es cuando no pueden interactuar entre otros sistemas, permaneciendo en un estado de hermetismo que impide cualquier tipo de intercambio con el medio. Desde el punto de vista de las interacciones puede darse, cada integrante del grupo constituye una isla separada del resto. Dado que prevalece el aislamiento, no hay intercambio ni enriquecimiento posible. ¿A qué nos referimos con el significado de outsider? Hacia la sociología de la desviación fue publicado originalmente en inglés en 1963 por el escritor Becker. La desviación no sería una cualidad de una persona, sino el resultado de una persona o grupo que define esa actividad como mala. En las palabras de Becker, la desviación no es una cualidad intrínseca al comportamiento en sí, sino la interacción entre la persona que actúa y aquellos que responden a su accionar. Para Becker, la respuesta de los otros frente a un acto debe ser considerado parte del problema, dado que la mayoría de las veces se será juzgado por lo que se ve más que por lo que se hace. Estas desviaciones varían a través del tiempo, es decir, cuando una persona realiza un acto desviado, puede ser castigada o penalizada en un momento dependiendo del contexto temporal en el que se realice. En segundo lugar, también cambia en función de quién comete el acto y de quién se siente perjudicado por él. La reacción social depende de la clase social a la que pertenezca la víctima o el victimario, como la nacionalidad, la raza, el sexo, etc. De manera igual, se señala que la mayoría de las personas consideran que este tipo de actos son intencionales y a propósito, y que la intención puede ser plenamente consciente o no, y siempre existe un motivo detrás de la acción. Becker aclara que debo señalar que muchos actos de inconformismo son cometidos por gente que no tenía la menor intención de hacerlo. Una vez la persona es descubierta realizando una acción, la cual es catalogada como desviada, tendrá grandes repercusiones de la imagen que se hace de la persona en sí misma y en su futura vida social, generando un cambio en adquirir un nuevo estatus social que revela que es diferente a lo que se suponía que era, y a partir de ese momento es considerado como loca, como ladrón o como un adicto, etc. Y se lo va a tratar acorde al estatus según lo que dice el autor.
En este punto, Becker se ocupa de analizar los intereses y motivos de esta fuerza encargada de aplicar la ley. La etiqueta de ser calificado públicamente como desviado tiene consecuencias en lo social e imagen de las personas. Esto va a cambiar el modo en que se relacionan con él, por lo tanto, la forma en la que nos ven define el relacionamiento y el respeto con las otras personas. Esto crea estatus entre desviado de valor simbólico, esto para sostén de que la persona que quebró una norma, lo cual no cambiará sus estatus de desviado. Para Erikson, esto trae una consecuencia y es que la persona calificada como desviada empezará a comportarse como lo ven, lo cual trae una reacción secundaria muy diferente a la primaria, y es que cree comportamientos fuertes creados por la sociedad que lo rodea, ya sea por el aislamiento o los comportamientos ya creados en el estatus que se le dio. Por lo tanto, se ve obligado a cometer actividades en contra de la ley. ¿A qué nos referimos con la definición de violencia? A veces es difícil ofrecer una definición única de violencia, ya que se trata en primer lugar de un término coloquial que expresa muchas y diversas situaciones. Parece ante todo que se trata de un fenómeno complejo que puede abordarse desde diversas ópticas. El debate, por ejemplo, sobre el origen cultural o innato de la violencia sigue presente en nuestra sociedad y refleja la multiplicidad de causas que la literatura científica ha relacionado con la aparición de las conductas violentas, ya sea biológicas, psicológicas o sociales. Existe un importante grado de acuerdo en ciertas condiciones que debe reunir una conducta para ser definida como violenta. La necesidad de un contexto social interpersonal o intergrupal, la intencionalidad y daño como consecuencia del acto agresivo. El ser humano es agresivo por naturaleza, pero pacífico o violento según la cultura en la que se desarrolle. Sin embargo, la explicación más cómoda para nuestra cultura, que todavía es básicamente violenta, a la violencia que observamos y padecemos, es que los humanos somos seres violentos por naturaleza. Según este punto de vista, no podríamos prevenir la violencia con ningún tipo de medida, ni pedir responsabilidades, ni hacer gran cosa para reducir la violencia, ni los violentos se verían impulsados a cambiar, pues sería así de forma innata e inevitable. Es la cultura la que convertiría la agresividad en violencia, pues hasta los instintos pueden ser modelados por la cultura. Podemos definir como violencia cualquier acción que tiene la finalidad de causar un daño, ya sea físico o no, a otro ser humano, sin que haya beneficio para la eficacia biológica propia. La violencia familiar, a comienzos de los años 70, se comenzó a hablar en algunos países occidentales, de la violencia dentro de las familias, iniciando un camino de superación de la invisibilidad de este fenómeno ante la pantalla de privacidad intrafamiliar, que fue creciendo en la misma medida en que crecía el reconocimiento de los derechos humanos a colectivos como mujeres, niños o discapacitados. La violencia familiar en general y los malos tratos infantiles en particular son aquellos de los problemas más graves que afectan negativamente al desarrollo y socialización de los niños y niñas. A pesar de las condenas de la sociedad y de las leyes contra la violencia familiar, todavía se tiende a diferenciar entre niveles aceptables de violencia familiar y los niveles inaceptables. Culturalmente, de forma errónea, se ha asociado autoridad con violencia, lo cual ha ayudado a legitimizar la violencia como una pauta adecuada de autoridad. Igualmente, de forma errónea, se ha asociado amor con violencia y castigo con violencia. En realidad, la violencia es el uso del poder, que esto es negativo. Otras formas de poder son el amor y la autoridad. Esto es el uso del poder en positivo. A su vez, el castigo puede ser violento, ya sea físico, psicológico, sexual, o no violento, ya sea la disciplina positiva. Una metodología de trabajo con adultos en donde se desmontan estos conceptos que favorecen el castigo físico y psicológico como herramienta educativa
hace énfasis en la creación de vínculos afectivos entre los seres humanos, ya sea entre los padres e hijos o entre miembros de la pareja. Pasa igualmente por mostrar interés por el otro, compartir tiempo para contenerlo, comprometerse, estar a su lado en dificultades, escucharlos, aceptarlos como son más allá de las expectativas sobre ellos, ser asertivos y compartir actividades y diversión. ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar es todo acto u omisión sobrevenido en el marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente contra la vida, la integridad corporal, física o la libertad de otro componente de la misma familia o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad. El abuso de poder sobre las personas percibidas vulnerables por el agresor, pues está asociado con variables como el género, la edad de la víctima y entre ellas, las más vulnerables son las mujeres, los niños y adolescentes, las personas mayores, las personas con algún tipo de disminución ya sea física, psíquica o sensorial. La relación de abuso es una situación en la que una persona con más poder abusa de otra con menos poder para controlar la relación. Una forma de violencia estructural, pues para que ocurra es necesario un cierto nivel de aceptación y tolerancia social, ya sea la cultura, la ideología, etc., hacia esa violencia. ¿Las familias pueden favorecer o evitar la aparición de violencia familiar? En nuestra sociedad existe el mito que nos dibuja a la familia como un entorno pacífico. En efecto, la familia constituye el compromiso social más firme de confianza, de protección, de apoyo mutuo y amor que existe entre un grupo de personas. Sin embargo, sus miembros sufren con gran frecuencia peleas, agresiones de diferente gravedad por parte de sus familiares, que las que pueden sufrir en cualquier otro lugar y por cualquier otra persona. Es por eso que se ha definido la familia como la institución social más violenta de nuestra sociedad, exceptuando el ejército en tiempos de guerra. Paradójicamente, todas estas características pueden ser favorecedoras o bien de un clima enriquecedor, cálido, íntimo de apoyo y de fuente de seguridad. Estos son los factores de seguridad. O todo lo contrario, favorecedoras del incremento de tensiones, de violencia entre sus miembros. Estos serían los factores de riesgo. Así que pues crecer en contextos familiares donde existe violencia es un predictor para la aparición de diversos problemas emocionales, cognitivos y de conducta, tanto a corto o a largo plazo. Las pautas educativas que transmiten los padres son fundamentales en la modulación de los conflictos internos de los hijos. En cualquier caso, los datos no son definitivos. A los problemas metodológicos inherentes a investigaciones retrospectivas se añade la certeza de los numerosos casos donde la exposición a la violencia familiar no ha generado patrones de conducta violentos. Por lo tanto, en los últimos años se han puesto en valor interpretaciones que hacen un mayor hincapié en los factores moduladores de tipo cognitivo, es decir, las creencias, proactivos, que en las tradicionales tesis basadas en las teorías de aprendizaje o del apego. La toma de conciencia sobre lo que les ocurrió a las víctimas durante la infancia y la ayuda por parte de alguna de las personas cercanas, sea profesional o no, son algunos de los elementos que pueden contribuir a romper este círculo. Una lectura o interpretación positiva de la violencia vivida en la familia de origen puede anular o impedir la repetición de conductas violentas familiares en las próximas generaciones. De hecho, se ha podido comprobar que las personas acomodan sus recuerdos hasta hacerlos compatibles con sus creencias acerca de sus relaciones de pareja. Bueno, vamos a desarrollar la violencia activa, el abuso o maltrato. Vamos a hablar de la física, que es infligir o amenazar con daño o lesiones, por ejemplo, empujones, bofetadas, golpes, tirones de pelo, mordisco, patadas, torceduras de brazo, golpear con objetos, quemaduras, limitar movimientos físicos. El sexual es el contacto sexual sin consentimiento. Cualquier contacto sexual
coercitivo o con fines de explotación, por ejemplo, caricias, relaciones sexuales vaginales o anales, ataques a zonas sexuales del cuerpo, obligar a ver imágenes o actividades sexuales y amenazar con contactos sexuales. El psicológico es infligir angustia a través del control y limitación de acceso a los amigos, la familia, el trabajo, el aislamiento forzado, ser testigo involuntario de actividades e imágenes violentas, intimidación, usar el miedo o el daño físico, las amenazas, los chantajes, amenazas de suicidio, acoso hacia los demás, destrucción de propiedad y mascotas. El emocional, realizar de forma habitual críticas, humillaciones, denigración, insultos, silenciar, dañar la autoimagen. El material, que es a nivel económico, la explotación financiera o ilegal, o el control de fondos u otros recursos necesarios para la supervivencia económica y personal. Obligar a una persona a ser dependiente económicamente. Entramos ahora a la violencia pasiva o negligencia. Está la negligencia voluntaria, que es el rechazo o fracaso en las obligaciones de cuidar, incluyendo acciones intencionadas de causar estrés físico y emocional. Por ejemplo, el abandono o el no proveer dinero, alimentos, el pobre cuidado de la salud, ausencia del afecto y de protección sexual. La negligencia involuntaria es el fracaso en las obligaciones de cuidar sin intención de causar estrés físico o emocional, por ejemplo, el abandono, la no provisión de dinero, alimentos, pobre cuidado de la salud, ausencia de afectos, de protección, debido a ansiedad, conocimiento inadecuado, pobreza o enfermedad. Generalmente la violencia psicológica precede y acompaña la violencia física y el maltrato intrafamiliar precede el abuso extrafamiliar. Es habitual la coexistencia de diferentes formas de violencia en la misma relación, así como el riesgo de victimización. Esto es debido a que el maltrato incrementa el riesgo de posteriores malos tratos por las mismas personas u otras de la familia y por personas externas a las familias conocidas o desconocidas. La reproducción del ciclo de la violencia familiar puede, en muchas ocasiones, favorecer la aparición sucesiva y a veces simultánea de distintos tipos de violencia. ¿Cuáles serían las pautas para ayudar a una mujer con problemas de salud mental que es víctima de violencia? Decirle que lo que le está viviendo es muy frecuente, que es injusto, que ella no ha hecho nada para merecer todo eso. Desculpabilizar a la mujer. Muchas veces las mujeres con enfermedades mentales se autoculpan por la violencia sufrida, que creen justificada a causa de la sintomatología que genera la enfermedad. Trabajar con ella en un relato que le permita encontrar la coherencia a lo que está viviendo. Relacionar su sentimiento de poca valía con el recurso del maltratador, relacionar sus contradicciones con el ciclo de la violencia, decirle que no tiene por qué denunciar, que tiene derecho a recibir ayuda y que se le va a ayudar a salir de la situación respetando sus decisiones y su ritmo. No presionarla. Creer siempre en el relato de la mujer. No poner en duda ni emitir juicios. También pueden servir las pautas generales para todas las mujeres. Hablar con ella y ayudarla a abrirse. Es posible que se haya intentado varias veces antes de que se atreva a contar lo que sucede. Intentar ser directa y empezar por decir algo como: estoy preocupada por ti, estoy preocupada por tu seguridad. No juzgar, es importante escuchar su historia y tratar de transmitir que el abuso de que es víctima no es su culpa y que sí tiene el apoyo incondicional. Acompañar desde el respeto y la positividad. Hay que intentar ser ese referente positivo. Así, cuando decida abandonar la relación o buscar un espacio de reflexión, sabrá que puede acudir a usted sin dudarlo. Concentrarse en mostrar apoyo y hacerle sentir confianza en sí misma. En este sentido, es importante reconocer sus fortalezas y recordarle que está soportando una situación difícil y estresante.
Una mujer maltratada puede estar aislada y no tener apoyo significativo. Hay que ayudarla a mantener sus contactos con el exterior. Así se consigue que su autoestima aumente o al menos no decaiga. Si ella aún no ha hablado con nadie más, procurar animarle en ayudar a buscar ayuda en las asociaciones o servicios dispuestos para estos casos. Como persona llegada, se puede acudir a los recursos de información o consulta para lo que se pueda, a su vez, ser apoyada en un acompañamiento. Hay que ser paciente. Puede que tarde en reconocer que es víctima de malos tratos y aún más de tomar las decisiones definitivas. Reconocer el problema es el primer paso importante. Con este mismo tema de violencia vamos a hacer referencia a preguntar ¿qué es un protocolo? Un protocolo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación frente a una situación específica en un ámbito determinado. Tratándose de violencia contra las mujeres, estos protocolos se convierten en una medida preventiva que produce dos efectos concretos. Primero, generar un espacio de contención, abordaje y orientación para las mujeres afectadas. Y en segundo, enviar un mensaje claro a toda la organización de que tales conductas no sean toleradas. El objetivo del protocolo va a depender del tipo de violencia que se desea abordar. Lo más frecuente es que las organizaciones tomen medidas respecto a la violencia laboral o a la violencia doméstica. En el caso de la violencia laboral, la organización regula un procedimiento que identifica, investiga y sanciona, si corresponde, aquellas conductas de violencia hacia las mujeres que tienen un lugar de transcurso de sus propias actividades. En el caso de la violencia doméstica, se trata de un procedimiento que busca orientar y contener a aquellas mujeres que están atravesando una situación de violencia doméstica, teniendo en consideración las particularidades asociadas a dicha situación. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica se llama al proceso que se inicia cuando una mujer decide salir de la situación de violencia. Esto se denomina ruta crítica y hace referencia a los diversos caminos que toman las mujeres para salir junto a su grupo familiar de la situación de violencia. Esta decisión implica un tramo complejo con avances y retrocesos atravesados por factores que le impulsan a salir de la situación de violencia con otros que la inhiben. Las instituciones públicas y privadas ocupan un lugar protagónico brindando contención, orientación y atención. El proceso legal para los casos de violencia se encuentran regulados por la Ley 26.485. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de un proceso cautelar, temporario y no resuelve medidas de fondo. Paralelamente, será necesario, en la mayoría de los casos, iniciar acciones del ámbito civil y penal para lo que requiera un patrocinio legal tarde o temprano. Con lo que estamos hablando de la violencia, podemos explicar también que hay un ciclo dentro de la violencia. Y estos episodios de violencia dentro de la pareja en general se presentan de manera cíclica, es decir, se repiten constantemente. El ciclo de la violencia se caracteriza por tener 3 fases que se repiten, con la particularidad que a medida que avanza el maltrato se produce una escalada de violencia. Las fases de este ciclo son: la primera fase, que es la acumulación de tensión. El hombre violento acumula tensión por motivos que muchas veces no tienen que ver con lo que sucede en la relación de la pareja. Sin embargo, considerando que la mujer está a su servicio, suele descargar esta tensión en ella. La segunda fase es el episodio de explosión de violencia. En este periodo se produce la descarga de la tensión acumulada en la fase anterior, teniendo en cuenta que la violencia se incrementa en cada una de las repeticiones de esta fase. Puede comenzar como violencia psicológica, insultos, gritos, críticas, y terminar con golpes, lesiones y hasta la muerte, el femicidio. Este episodio no se puede predecir con exactitud. La fase 3, que es la reconciliación o la luna de miel, acá aparece el arrepentimiento del agresor, se muestra afectuoso y prometiendo que los actos violentos no volverán a ocurrir. Es por esto que la mujer finalmente perdona a ese agresor y cree ser el reparo emocional del mismo.
Esta actitud es congruente con muchas de las creencias que se transmiten socialmente, tales como que la mujer debe acompañar al marido, es la responsable de la unión familiar, etc. Este ciclo produce graves daños en la subjetividad de la mujer, en las relaciones sociales y familiares, que la dejan sin una red de contención. ¿A qué nos referimos con el término de internalización? Internalizar significa transponer lo externo a lo interno. Implica la transferencia de cierto número de relaciones que constituyen un conjunto de una modalidad de la experiencia a otras, o sea, de la percepción a la imagen, la memoria, los sueños. En nuestros periodos de vigilia percibimos algo, lo recordamos, luego lo olvidamos. Soñamos con algo de contenido diferente, pero de una estructura analógica. Recordamos el sueño, pero no la percepción original. Algunas pautas de estas u otras clases de internalización reaparecen una y otra vez en nuestras ensoñaciones, sueños, imaginaciones, fantasías. La imaginación puede elaborar pautas opuestas a las que se hallan presentes en nuestras ensoñaciones. Argumentos con dramáticas secuencias de relaciones temporoespaciales entre elementos sufren transformaciones al reaparecer bajo diferentes modalidades. La transformación y externalización, esto sería la proyección. Este grupo interno puede condicionar en mayor o menor grado la relación de una persona consigo misma. Relaciones tripartitas son reducidas a relaciones del yo con el yo. Un adulto puede sentirse como un niño mientras trata de reconciliar dos partes de sí mismo que lo impulsan en direcciones opuestas y que concibe, quizás respectivamente, como una buena y mala, masculina, femenina, o incluso como la mitad derecha y la mitad izquierda de su cuerpo. Trata de componer sus ideas, pero interviene entonces una tercera parte y así sucesivamente. Estas relaciones internas del yo con el yo son tan variadas como los sistemas familiares reales. Incluso si la familia no se convierte en un medio importante de relacionarse o no relacionarse con el propio yo, siempre nos cambiará en alguna medida el hecho de tener este grupo en nuestro interior. Algunas personas parecen depender hasta el punto de esas operaciones grupales para estructurar su espacio y su tiempo, que sin ellas se sienten incapaces de mantener su equilibrio. La transferencia de los modos grupales. Un ejemplo, el niño nace en el seno de la familia, que es el producto de las operaciones de los seres humanos, que lo han predecido en este mundo. Es un sistema al que se logra acceso mediante la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, el dolor, el placer, el frío, el calor. Es un océano en el que el niño aprende muy pronto a nadar. Pero de esta serie son las relaciones, no los simples objetos, lo que se internaliza y se interpreta para hallarle significado. La familia que describimos aquí es un modo grupal caracterizado por la coinherencia. Algunas familias son dirigidas a la manera de organizaciones comerciales, otras son institucionales. De la mañana a la noche el individuo se metamorfosea mientras pasa de un modo grupal a otro, de la familia a la cola que espera el ómnibus, al trabajo, al almuerzo de los amigos, a la reunión con amigos, antes de regresar a la familia. Vamos a leer un caso clínico para que se pueda analizar lo que dice ese informe. Se expone el estudio de un caso clínico de una mujer de 18 años con una sobrecarga emocional por conflicto familiar. Los graves conflictos generados en la convivencia con la mujer de su padre incluyen episodios de violencia física hacia la paciente, falta de apoyo emocional por parte de su padre, la adquisición del rol de cuidadora de su hermano pequeño, así como de las tareas domésticas. Estos factores han favorecido la aparición de un sentimiento de sobrecarga emocional e indefensión en la paciente que ha
dificultado cualquier intento de cambio. Se ha aplicado terapia cognitivo-conductual basada en técnicas de psicoeducación, control y manejo de la ansiedad, entrenamiento en respiración diafragmática y en comunicación asertiva. Tras la intervención se observa una amplia mejoría, reduciendo los niveles de ansiedad y depresión y aumentando las habilidades sociales y la asertividad para afrontar los conflictos. Por un lado, y a pesar de no constituir un trastorno mental en sí mismo, la sobrecarga emocional genera un impacto negativo en la calidad de vida de quien la padece, siendo común en personas con un rol de cuidador, ejercido en su mayoría por mujeres. Entre los síntomas que se experimentan destacan el nerviosismo y la preocupación, la soledad, dificultad para dormir y un bajo estado de ánimo que se manifiesta, sobre todo en la pérdida de momentos gratificantes. Estas mismas características se pueden apreciar en el síndrome de Burnout, caracterizado por la dificultad de afrontar el estrés emocional, agotamiento, sobrecarga emocional, afectando distintas áreas de la vida de la persona. Aunque normalmente la sobrecarga emocional y el burnout se asocia al ámbito clínico y laboral, consideramos que en el caso que presentamos a continuación puede asemejarse a la problemática de la paciente debido al rol de cuidadora que ejerce en su ámbito familiar, así como la asunción de todas las responsabilidades domésticas que se detallarán más adelante. En este tipo de situaciones, una parte fundamental de la intervención será aprender a aceptar la realidad de aquello que no podemos controlar ni cambiar y a gestionar las emociones que estas situaciones nos generan y trabajar en nuevos ámbitos de comunicación y no descuidarse fomentando la aparición de nuevos objetivos que sean motivantes para la persona. Realizar un curso de formación profesional en un centro de formación juvenil donde solicita apoyo psicológico para afrontar la situación familiar. Cabe destacar que algunos de los datos han sido modificados y omitidos con el objetivo de respetar la confidencialidad de la paciente. Acude a una consulta debido a la preocupación y malestar que está experimentando desde hace 2 años por las fuertes discusiones y problemas de convivencia con C, la letra C, que sería la mujer de su padre. Esta ejerce principalmente un maltrato psicológico sobre ella e incluso han llegado a producirse situaciones de violencia física. Refiere sentirse sola, sin apoyo emocional y obligada a encargarse de todas las tareas domésticas y el cuidado de su hermano pequeño. Su padre trabaja en un negocio familiar y C, la mujer del padre, como asistente del hogar. En cualquier caso, ninguno colabora con las tareas ni tampoco le asignan ninguno al hermano pequeño por ser chico. Verbaliza sentirse atrapada y tratada como una basura inútil, reprendida cuando intenta expresar sus sentimientos al respecto por negarse a hacer lo que le corresponde como mujer adulta que es. Acepta el mandato de género que su padre le impone a pesar de no estar de acuerdo, pues teme decepcionarle y al mismo tiempo evita nuevos conflictos con C, que es la esposa del padre, en un intento de frenar nuevos episodios de violencia. ¿En qué puede trabajar un psicólogo social? El comportamiento ante las distintas situaciones o entornos no será el mismo. Por ejemplo, no se va a actuar de la misma manera en una fiesta, en una boda o con amigos que en un velorio o ante un familiar enfermo. Estos comportamientos son generados por normas aprendidas durante toda la vida, desde que uno es muy pequeño. Estas conductas que presentamos todos los individuos ante una sociedad o contexto determinado son estudiadas por especialistas. Estudiamos los procesos conductuales de los individuos ante situaciones sociales, es decir, su comportamiento en relación con las otras personas. Para llegar a los resultados, la psicología social utiliza métodos de observación con los que puede sacar conclusiones sobre por qué las personas tienen las actitudes que tienen ante los distintos eventos que se les presenta y que estos estén involucradas en otras personas. Al ser bastante amplia y para un mayor entendimiento de la misma por parte de las personas que lo estudian, la psicología social se subdivide en 2 vertientes: la psicología básica y la psicología aplicada. La primera de ella, y como su nombre lo indica, es la base de todo el conocimiento científico que existe detrás de la profesión. La misma se caracteriza por descubrir, definir aquellos conceptos, procesos, funciones básicas mediante los cuales aprenden, piensan, sienten, se comunican y más.
En la segunda de ellas es la que se encarga de estudiar qué tan útil es la psicología, es decir, esta se enfoca en la resolución y optimización de los problemas y los procesos mentales. Algunas ramas de estas son la psicología clínica, infantil, educativa, organizacional, de salud, de deporte, entre otras. Pero una de las más importantes y que más ha ayudado el avance de esta ciencia es la psicología social. El profesional está capacitado para realizar diferentes funciones. Es capaz de realizar, estructurar y planificar estrategias que intervengan en la resolución de problemas de una comunidad, un entorno familiar o laboral, plantea objetivos de solución de conflictos, valora los principios, valores y actitudes del individuo. El psicólogo social suele tener sensibilidad ante los conflictos generados en las comunidades, brinda formación y orientación a grupos de individuos o colectivos para que aprendan a plantearse alternativas que den respuestas a sus problemas, enseña a las personas a gestionar sus emociones para que de una manera encuentren mejor forma de comportarse en un entorno social, realiza investigaciones, análisis o estudios de la conducta de las personas dentro de los grupos sociales, brinda asesoría a los padres, parejas, familias o grupos de personas en terapias grupales para que logren la resolución de conflictos internos. Brinda terapias individuales a personas para que se adapten a los entornos sociales grandes. Sirve de mediador entre la familia, la pareja o grupo social determinado. En la escuela ofrece terapias a niños con el objetivo de lograr que estos cambien sus conductas negativas, que muchas veces son generadas porque no logran adaptarse a entornos sociales grupales. Estas son algunas de las funciones que corresponden a la pregunta de ¿qué puede trabajar el psicólogo social? Habiendo leído el caso, ¿qué propone como futuro operador de la psicología social? Analizar el caso, leerlo y plantear qué es lo que intervendrían, qué es lo que preguntarían a esa paciente, cómo lo abordarían, qué actividades o qué propondrían para trabajar con esa paciente. Vamos a otro de los temas, que es el trastorno de conducta. ¿A qué se llaman los trastornos de conducta? Se caracteriza por patrones repetitivos y persistentes de comportamiento antisociales, agresivos o desafiantes que equivalen a violaciones significativas y persistentes de las expectativas sociales apropiadas para la edad. La clasificación de trastornos mentales y conductuales de la Organización Mundial de la Salud divide los trastornos de conducta en trastornos de conducta socializados, trastornos de conducta no socializados, trastornos de conductas confinados al contexto familiar y trastornos oposicionistas desafiante. La principal distinción entre el trastorno oposicionista desafiante y los otros subtipos de trastorno de conducta es el alcance y la gravedad del comportamiento antisocial. El trastorno oposicionista desafiante es más frecuente en los niños de 10 años o menos, mientras que los otros subtipos de trastorno de conducta son más frecuentes en las personas de mayores de 11 años. La prevalencia de los trastornos de conducta aumenta a lo largo de la infancia y son más comunes en los niños que en las niñas. Los factores de trastorno de conducta: existen distintos factores predisponentes a ese trastorno de conducta, que es la vulnerabilidad genética. Existe un riesgo genético en desarrollar el trastorno de conducta. Es poco común que un solo gen o incluso una combinación de genes justifiquen la aparición de complejos comportamientos que se dan con este trastorno, pero suelen existir causas genéticas para algunos factores de riesgos, así como alteraciones neurológicas que justifiquen estos rasgos. Otro de los factores es el embarazo, el parto y la primera infancia. Las complicaciones al nacer, las relaciones de apego materno-infantil, son factores sumamente a la predicción del posterior carácter violento. El temperamento difícil también puede ser un factor de relación de riesgo, ya que puede crear en los padres sentimientos de enfado e irritación y, consecuentemente, entorpecer la relación con sus hijos, siendo muy importantes tanto en la formación de la personalidad del adolescente como en la aparición de los trastornos de conducta de los modelos familiares y parentales.
Son factores significativos de riesgos un mal ambiente familiar, el abuso de sustancias tóxicas, enfermedades psiquiátricas, desacuerdos matrimoniales, abuso, negligencia de menores. Los déficits cognitivos y los problemas del habla y del lenguaje constituyen factores de riesgos en el desarrollo del trastorno de conducta. No queda claro que la ejecución académica y los problemas de inteligencia que los acompañan sean antecedentes o consecuencias de este trastorno. Las enfermedades crónicas y las incapacidades han sido clasificadas como factores de riesgo para el trastorno de conducta. Las posibilidades que tienen niños con enfermedades crónicas de originar problemas de conducta son 3 veces mayores que los niños sanos. Si el trastorno crónico afecta al sistema nervioso central, numerosos estudios han demostrado que el riesgo es aproximadamente 5 veces más alto. Los factores socioeconómicos. Las desventajas socioeconómicas puestas de manifiesto por una vivienda inadecuada, hacinamiento y pobreza ejercen una influencia negativa como lo hacen las relaciones negativas con los compañeros y los modelos del rol. ¿A qué nos referimos con la infancia en situación de riesgo? Cuando nos referimos a la infancia en situación de riesgo social, no solamente nos referimos al maltrato dentro de la familia, sino a una situación mucho más amplia, que reúne todas aquellas circunstancias sociales carenciales para el correcto desarrollo de la infancia. Para resolver la situación de los niños en estado de abandono, se produjeron demandas sociales que determinaron el surgimiento de instituciones que se hicieran cargo de estas funciones, para intentar brindar elementos que sustituyan o solucionaran el estado de carencia básica padecido por estos niños. En el caso de los menores en riesgo es necesario el estudio de las instituciones que cubren las funciones de sociabilización. El propósito de la investigación es lograr un entendimiento global de la realidad para establecer un abordaje integral a los niños en riesgo social. En un marco de trabajo interdisciplinario se busca promover en primer término aquellas acciones que garanticen la alimentación, salud, el aprendizaje de los niños que se encuentran en un estado de riesgo social, fortaleciendo y acompañando la función de la familia y la comunidad, complementando la acción de la escuela, facilitando los aprendizajes escolares, en definitiva, previniendo el fracaso escolar y social. La pobreza es uno de los factores asociados con las enfermedades y limitaciones de oportunidad de los niños y adultos, especialmente aquellos que viven en ambientes urbanos. Este problema se incrementa por las disparidades económicas y sociales cada vez más grandes y más extensas entre sectores de mayores y menores recursos. El fenómeno de los maltratos. El fenómeno de los maltratos a la infancia responde a un tipo de relación entre el adulto y el niño que podríamos definir como disfuncional y distorsionada. Responde a una manera de entender y de establecer relaciones entre el adulto y el niño en que éste es objeto de acciones u omisiones que, al fin y al cabo, no ayudan a su desarrollo y estropean de una manera u otra su bienestar físico, psíquico y social. La poca atención y la falta de cuidado hacia los intereses y expectativas de los niños, el abandono en cualquiera de sus formas, las respuestas inadecuadas, las conductas punitivas y agresivas, el abuso tanto físico como sexual o psicológico sirve para una determinada cierta o total incapacidad, ignorancia, imposibilidad de parte de sus padres con respecto a la atención, cuidado, protección y educación de los niños. Situaciones y realidades que no dejan espacios para crear e integrar a otras maneras de vivir y experimentar el hecho de sentirse aceptado, valorado y querido y saberse acompañado por unas personas significativas en sus aprendizajes, intereses, necesidades y procesos vitales. La detección a tiempo de una situación de abuso o negligencia respecto a un niño es una tarea de la comunidad y debe abordarse con extrema precaución. ¿Cuáles son las señales de abuso? Los moretones, golpes, quemaduras, comportamientos temerosos o ansiosos al oír llorar a otros niños, negativa al cambiarse de ropa ante determinadas actividades escolares, llegar tarde al colegio, retirarse temprano, mostrarse en general reacio a ir a la casa, huidas repetitivas del hogar, extrema agresividad, señales de abandono, los problemas de salud que van apareciendo, la conducta agresiva o depresiva, el cansancio permanente. Las señales de abuso sexual son las dificultades tal vez al caminar o al sentarse, los dolores, picazón, infecciones en la región genital
interés exacerbado en asuntos de índole sexual, temor desmedido o comportamiento exagerado, llantos reiterados, sensación de angustia, señales de maltrato emocional, alteraciones en el habla, retraso en el desarrollo físico, constantes pedidos de perdón, expresa temores, autodesprecio. Se imponen metas o ideales de comportamientos altos para complacer y así se frustra. El maltrato en la infancia y el abuso sexual infantil. El tema del abuso infantil forma parte del maltrato a la infancia, guardando estrecha relación no solo con la violencia intrafamiliar, sino también con la social. Estas son temáticas estrechamente interrelacionadas y bastante observadas en las investigaciones. Si bien es cierto que estudios recientes indican que los adultos, especialmente las mujeres de quienes se obtiene la mayor parte de información, que fueron sexualmente abusadas de niña, tienen dañada su autoestima, incluida la autoestima sexual, en la práctica se observa que cada vez más niños varones en la misma situación. La construcción social de la masculinidad favorece la aparición de conductas de violencia en torno a lo sexual, asociada con la conquista, el ejercicio del poder y la agresión, mientras que en la femenina se basa en la no posesión de sus cuerpos en términos de derecho de placer, de expresión física o mental, dando como resultado la indefensión. Esta ignorancia forzosa lleva a las mujeres a la impotencia, a la indefensión aprendida, no pudiendo definir lo que quieren, sino estar al servicio de los demás. Se las condiciona la incapacidad de cambiar situaciones de injusticia hacia ellas mismas, de pensar alternativas y de poder independizarse de la situación abusiva del varón. Las graves injusticias y agresiones infligidas en la niñez dejan sus marcas para el futuro. ¿Cuáles son las características generales del adolescente? La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, inmediatamente posterior a la niñez y comienza con la pubertad. En un periodo vital en la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según las diferentes fuentes o opiniones médicas, científicas, psicológicas. Generalmente se marca entre los 12 y 13 años y su finalización a los 18 años de edad. La Organización Mundial de la Salud considera que la adolescencia, como el periodo comprendido entre los 10 y 19 años, dentro de ese periodo se considera la juventud y entre los 10 a los 24 son los jóvenes. Para la Organización Mundial de la Salud, la pubertad, la preadolescencia o adolescencia inicial, es la primera fase que va desde los 10 años hasta los 13, la segunda fase va de los 14 a los 16 y la adolescencia tardía tiene lugar entre los 17 y los 19. La adolescencia es principalmente una época de cambios, es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto en un periodo de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos, pero que ya no son niños. Es una etapa de descubrimiento de su propia identidad psicológica, de identidad sexual, así como la autonomía individual. En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión de la capacidad afectiva para sentir, desarrollar emociones que se identifican o tienen relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de la autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y las personas que va a querer. Hasta entonces no ha escogido a sus seres queridos. Las características propias de la adolescencia se caracterizan por el crecimiento físico y desarrollo psicológico. Es la fase de desarrollo humano situado entre la infancia y la edad adulta. Esta transición debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. Muchas culturas difieren respecto a cuál es la edad a las personas que llegan a ser adultas. Aún no existe un consenso sobre la edad en que se termina la adolescencia. Psicólogos como Erik Erikson consideran a la adolescencia abarca desde los 12 o 13 años hasta los 20, 21. Según Erik Erikson, este periodo de los 13 a los 21 es la búsqueda de la identidad, define al individuo para toda su vida adulta, quedando plenamente consolidada la personalidad a partir de los 21 años. Sin embargo, no puede generalizarse, ya que el final de la adolescencia depende del desarrollo psicológico. La edad exacta en que
termina no es homogénea y dependerá de cada individuo. ¿Qué es la psicología en la adolescencia? La psicología de la adolescencia se refiere a los tratamientos de salud mental ofrecidos a pacientes menores de 18 años. Se presta especial atención a los problemas y a las influencias que el adolescente puede encontrar en las diferentes etapas de su desarrollo hasta la edad adulta. Por lo tanto, la adolescencia generalmente nos referimos al periodo que entra entre los 11 a los 18, al cual puede ser un periodo particularmente difícil para los jóvenes, ya que pueden surgir varios problemas, incluidos problemas de comportamiento, problemas de concentración, depresión, abuso de sustancias, problemas de sexualidad. ¿Qué patología trata? La psicología para adolescentes se puede ofrecer en una amplia gama de razones, con tratamientos creados para satisfacer las necesidades individuales. Algunas de las consideraciones por las cuales un adolescente acude a un psicólogo de la adolescencia son depresión, ansiedad, problemas de autoestima, problemas de comportamiento, dificultad de comunicación, aversión a la comida, dificultades alimenticias, lidiar con eventos traumáticos, terapia de luto, abordar un diagnóstico médico y tratamiento médico. ¿Cómo se desarrolla la sexualidad durante la adolescencia? La sexualidad se desarrolla y reafirma en la adolescencia. En este momento son conscientes de su identidad sexual y comienzan a producirse las primeras relaciones de pareja y la incursión al sexo. También es cuando se define claramente su identidad sexual, que no siempre coincide con el sexo biológico. Es posiblemente que en este caso la sexualidad se convierta en un aspecto complejo, por cuanto los jóvenes no tienen claro los sentimientos y deseos sexuales que comienzan a experimentar. A comienzos de la década del 80, Troiden diseñó un modelo que recoge las etapas por los adolescentes homosexuales pueden pasar en el desarrollo de la sexualidad y que puede entenderse a aquellos bisexuales y transexuales. La sensibilización se produce cuando el adolescente se da cuenta de que es diferente al resto de sus compañeros del mismo sexo, aunque no tiene claro por qué. La confusión es la fase en la que los sentimientos y la orientación sexual comienzan a resultar confusos. La asunción de identidad se trata de una etapa que no siempre se produce en la adolescencia. A veces no llega hasta que el individuo es adulto y se siente maduro para comprender y aceptar la orientación sexual. El compromiso de integración se produce una vez que el joven ha asumido e integrado su sexualidad a todos los aspectos de la vida. ¿Qué son las conductas de riesgo? Es fundamental entender los mecanismos cognitivos que llevan al adolescente a asumir ciertas conductas de riesgo. Suelen ser interpretaciones mayoritariamente erróneas que aparecen de forma espontánea ante diferentes situaciones y que son aceptadas como verdaderas. Estas al mismo tiempo suelen llevar a sentir emociones desagradables que perjudican su salud, sus relaciones interpersonales y el bienestar emocional del adolescente. Así que aprender a identificar los pensamientos automáticos erróneos o distorsiones cognitivas va a permitir al adolescente que alcance un mayor bienestar. Las conductas de riesgo de adolescente, el sector más sensible a las influencias del entorno son los adolescentes, ya que se encuentran en una etapa decisiva de adquisición y consolidación de los estilos de vida, ya que se reafirman algunas tendencias comportamentales adquiridas de la infancia y se incorporan otras nuevas provenientes de dichos entornos de influencia. Por ello, durante la adolescencia se pueden iniciar una amplia gama de conductas de riesgo que afectan a la salud biopsicosocial del adolescente. Las principales conductas de riesgo del adolescente son el consumo de drogas, el fracaso escolar, la conducta antisocial, las relaciones sexuales precoces y sin protección, trastornos alimenticios y embarazos no deseados. El abuso infantil. Cuando un agresor lastima intencionalmente a un menor, ya sea física, psicológica o sexualmente, incluyendo el actuar de manera negligente, el crimen es denominado abuso infantil. Entonces, por lo tanto, ¿qué es el abuso infantil? Es un tipo de abuso infantil que incluye actividades sexuales con un menor. Un niño o una niña no puede consentir de ninguna manera a participar a actividades sexuales. Cuando un agresor establece una relación de este tipo con un niño o una niña, está cometiendo un crimen que puede tener efectos duraderos en la víctima. Este tipo de abuso no implica el contacto físico entre el agresor y el niño. Algunas formas de abuso infantil incluyen con
El exhibicionismo, mostrarse desnudo ante el menor, el manoseo, las caricias, la penetración, masturbación ante el menor, las comunicaciones obscenas como las llamadas telefónicas, mensajes de textos, reproducir, poseer o compartir imágenes o películas pornográficas, las relaciones sexuales de cualquier tipo con el menor, inclusive ya sea vaginal, anal u oral, la trata de menores con intenciones sexuales, cualquier otra conducta sexual es dañina para el bienestar mental, emocional, físico de ese niño. ¿Quiénes son agresores sexuales infantiles? La mayoría de los agresores son personas conocidas, inclusive familiares de ese niño. Casi el 93% de las víctimas menores de 18 años de edad conocen al agresor, pero este no tiene que ser un adulto para lastimar a un niño. ¿Cuáles son las señales de alarma? El abuso sexual infantil no siempre es fácil de detectar. El agresor puede ser alguien conocido de la familia, alguien en que uno confía y puede hacerlo aún más difícil de advertir. Las situaciones y las señales de alarma físicas, el sangrado, los moretones, el hinchazón en la área vaginal, la ropa interior con sangre, manchas, la dificultad para caminar o sentarse, infecciones frecuentes urinarias, el dolor, el comezón, las señales de comportamiento, los cambios en sus hábitos de higiene, fobias, muestra síntomas de depresión, desorden en el estrés postraumático, expresa sentimientos de suicidio, tiene problemas en la escuela, exhibe un comportamiento sexual inadecuado, tiene pesadillas, se orina, es sobreprotector y se preocupa por sus hermanos o asume un papel de responsabilidad maternal o paternal, muestra comportamientos regresivos, como chuparse el dedo, se escapa de la casa o de la escuela, se lastima frecuentemente, se aleja o se siente amenazado por el contacto físico.